días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy es martes 8 de junio del 2021. El apoyo del sector privado al plan de vacunación del gobierno, la reactivación de inversión en el país, la reducción de las tasas de interés, el ingreso de la banca extranjera. Lo vamos a revisar con Felipe Rivadeneira, el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Lenin, hola, buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Estefe, amigos televidentes, buenos días. El ambicioso plan de vacunación 9 millones de personas en 100 días. ¿Es una meta a cumplir o solo una aspiración? Las vacunas, la corrupción en el sistema de salud, la falta de insumos y de medicamentos, lo vamos a examinar más adelante con la ministra de Salud Pública, Jimena Garzón. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Felipe Rivadeneira, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Estefi, un gusto saludarte y a toda tu distinguida audiencia. Buenos días también. El Comité Empresarial Ecuatoriano anunció ya la creación de un fideicomiso para recibir los aportes voluntarios de empresas de la sociedad civil que quiera ayudar en acelerar el proceso de vacunación. La idea es con eso comprar insumos médicos, pruebas o darle al gobierno para la adquisición de vacunas. Bueno, sí, efectivamente hemos lanzado este fideicomiso Unidos por Ecuador con mucha optimismo y esperanza de tener esa gran solidaridad de parte del sector privado ecuatoriano que siempre se ha caracterizado por eso. Inclusive el día de mañana lo vamos a hacer un lanzamiento oficial desde la ciudad de Guayaquil, en el cual justamente lo que queremos es tratar de apoyar al gobierno para que el plan de vacunación 900 sea un éxito total. ¿Y por qué es esto tan importante? Porque el éxito de este plan va a ser el éxito del país en materia de que podamos nosotros ya tener a la mayor cantidad de ciudadanos vacunados y por ende que venga esa reactivación económica tan necesaria. Recordémonos que estamos en una crisis económica muy profunda, una crisis de seguridad, una crisis sanitaria, una crisis social muy fuerte y para eso necesitamos todo el país, todos quienes hacemos del Ecuador, arrimar el hombro y tratar de que este plan sea un éxito. Nosotros desde el Fideicomiso Unidos por Ecuador lo que vamos a hacer, porque efectivamente no podemos comprar vacunas, no podemos adquirir las mismas, solamente el Estado negocia directamente con los laboratorios que producen las mismas, pero de alguna manera sí podemos ayudar en la dotación de todos los insumos que requiere la vacuna. La vacuna, esto es importante que la ciudadanía entienda, no solamente es la ampollita donde viene la vacuna, sino es todo lo que viene alrededor, las jeringuillas de la logística, etcétera, etcétera, que requiere el Ministerio de Salud un apoyo de parte de nosotros. Okay. Y eso es lo y que vale vamos a hacer. aclarar eso porque el gobierno de Moreno en noviembre del año pasado había anunciado que se había presupuestado 200 millones de dólares para comprar las vacunas. El problema es que lleguen las vacunas, importar las vacunas a tiempo, porque si no, porque haría falta donaciones para la compra en sí, cuando se habla de la adquisición de vacunas, porque eso tendría que estar presupuestado, o saben si no es así. No, efectivamente, la ministra de Salud y el consejero Carlos Cueva nos ha mencionado que efectivamente sí existen los recursos para la compra de vacunas. Lo que se nos ha pedido es que tratemos de ayudar también en lo que el presidente de la República ha denominado la diplomacia de las vacunas, ¿no? Y esto es algo que todos podemos hacer, es decir, todas las empresas que están acá, que tienen, por ejemplo, sus casas matrices en países donde existen vacunas, se les ha hecho un llamado también para que realicen gestiones de que de esta manera se puedan donar excedentes de vacunas o vacunas que tienen ya un periodo futuro a caducar si no se van a usar en los países de destino, es decir, que se realicen todas las gestiones. Todos podemos ser los embajadores en busca de vacunas, que tengamos un contacto, el mundo es un pañuelo y de esta manera podemos de alguna manera tratar de acelerar el proceso de vacunación. Eso es lo más importante, porque mientras más logremos, insisto, que este plan 900 sea un éxito, mejor como país vamos a salir. Y esto es extremadamente importante para la generación de empleo y la reactivación económica. Hablando de aceleración, que es lo que se busca, estamos en 2 meses y medio cruciales para vacunar a la mayor parte de la población antes de que sigan las nuevas variantes, las mutaciones. Por ende, el apoyo es de resolverse a la brevedad posible en lo que puedan sin duda aportar. Por ejemplo, hay transporte, hay almacenamiento, hay logística con la que las empresas ya están dispuestas a ayudar.
Sí, efectivamente, ¿no? Es una muy buena acotación. Las empresas tienen, por ejemplo, los supermercados, las farmacias, las cadenas de distribución, fábricas, etcétera, donde tenemos centros donde se puede ayudar en el tema logístico. Se lo ha puesto a disposición de la ministra de Salud. El día de ayer yo tuve una reunión importante con la ministra de Salud donde vimos también cómo proceder con las donaciones internacionales, porque muchas empresas también tienen socios internacionales que tienen acercamientos con gobiernos. En este caso puntual le hablo de un gobierno, de una empresa que tiene contactos con el gobierno japonés y puede donar 180,000 jeringuillas para la vacuna Pfizer y más de 1 millón de jeringuillas para las otras vacunas. Entonces, toda esa logística de cómo importar, cómo involucrar también a otros actores de la sociedad. Por ejemplo, ayer tuvimos también una importante reunión con la Cruz Roja del Ecuador para que nos ayude con todo ese proceso. También tiene centros de acopios importantes porque en el fideicomiso uno puede donar con recursos económicos o también puede donar con especie y esa especie lógicamente tiene que ser distribuida. Entonces, estamos, yo creo que de una forma muy importante coordinados entre varias acciones, entre varias instituciones. También tenemos el apoyo y la veeduría de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, porque para nosotros como sector privado es extremadamente importante darle la trazabilidad y la transparencia a cada dólar que recibimos como donación. Entonces, ahora, todo el aporte logístico está puesto a disposición del Estado. Las empresas también tienen los centros médicos o facilidades. ¿Han conversado si es que eso podría servir como centros de vacunación para que, de hecho, si es que se dan más donaciones y se puede obtener más rápido vacunas de extra, aparte de lo que ya tiene contemplado en el cronograma de vacunación el Ministerio de Salud, puedan vacunar en las mismas empresas, por ejemplo? Bueno, está a disposición del Ministerio. El Ministerio, lógicamente, tiene también un plan, creo yo, muy bien estructurado con los centros de votación y además con esta incorporación de la Cruz Roja vamos a tener más puntos también donde se pueda realizar la vacunación, pero seguramente en aquellos sectores o en aquellas partes del país donde es difícil acceder, el sector privado está dispuesto a poner todos estos centros de atención de médica que tiene y dispuestos para ayudar. Lo que sí es importante también mencionar es que el Ministerio de Salud es quien debe realizar esta vacunación para tener el control y la trazabilidad de la misma, ¿no? De la vacunación, etcétera. Y eso es algo que lógicamente es facultad de ellos, pero está a total disposición y queremos, insisto, ayudar en lo que más nos pidan, en lo que ellos dispongan para poder hacer que este Plan 900 sea un éxito para el bien del Ecuador. Han hecho también desde la Cámara un llamado al sector privado a invertir, en el sentido de que ya no hay excusas de la inseguridad jurídica, de que si no es el modelo, de que no sabemos qué va a pasar con la inversión en el país, para que sigan prefiriendo invertir en el extranjero y no acá, mientras exista un plan para trabajar las trabas que sí han limitado sin duda la inversión en el país. Pero ¿ha tenido eco esta respuesta desde el sector? Yo creería que sí, el ambiente empresarial es de mucho optimismo. Fíjese lo que está sucediendo en Colombia, lo que está sucediendo en Perú. Tenemos nosotros una oportunidad de ser una isla de inversión aquí y hago un llamado también para los inversionistas internacionales que apuesten por el Ecuador. El Ecuador ahora tiene un gobierno estable, tiene un gobierno que respeta las libertades, las democracias. Sin duda nos falta mucho por hacer, nos falta mucho por afinar, pero tenemos la tranquilidad de poder hacer este llamado importante, y no solo a los inversionistas extranjeros. Nosotros como Comité Empresarial Ecuatoriano hicimos desde el primer día, desde el 12 de abril, un comunicado muy fuerte en el que hacíamos un llamado a apostar por el país, a que nos dejemos de dudar, porque no es momento de dudar, ahora es el momento de apostar fuertemente por el Ecuador y tenemos la oportunidad de demostrar a la sociedad que la democracia, el fortalecimiento de instituciones da bienestar y bienestar del bueno. Pero se requiere también un plan para poder incentivar esa inversión. Digo, por los obstáculos de siempre que han advertido sobre la inversión en el país, si son temas tributarios o de tramitología, que estarían encaminados más bien a mejorar, pero que no sería de un plumazo. ¿Qué observaciones han hecho ahí? Bueno, se ha trabajado directamente con el ministro de la Producción, por ejemplo, el ministro Julio José Prado, con al cual hemos ya presentado, por ejemplo, desde la Federación Ecuatoriana de Exportadores, el Plan Nacional de Exportaciones, ¿no es cierto?, donde vemos cómo tenemos que trabajar mucho en las actividades sectoriales. También se ha trabajado mucho y se le ha presentado toda la reforma que tiene que hacer con la normativa técnica ineficiente, con la reforma arancelaria, etcétera, ¿no? Es decir, insisto, hay muchos temas por afinar, pero existe la voluntad de parte de las instituciones del gobierno de
todos los ministros en trabajar en justamente destrabar todos estos problemas que entorpecen la inversión y que no generan competitividad. Efectivamente, hay que trabajar en un plan fuerte de competitividad, pero para eso hay esa predisposición y hay que empezarnos a producir esas gestiones necesarias para ir destrabando estos problemas. Pero yo creo que la inversión, por ejemplo, vimos la semana pasada o en estos días el gran anuncio de un gran centro comercial en la ciudad de Guayaquil. Eso es inversión, eso genera empleo, eso genera bienestar y eso es lo que tenemos que buscar, que todos apostemos por el Ecuador y que los problemas que se den irlos destrabando poco a poco. Existe, como insisto, la voluntad de parte del gobierno en hacerlo eso y hay que aprovechar este momento en que las dos voluntades están juntas para poder acercar a que el Ecuador sea más competitivo y genere más inversión y por ende empleo que tanta falta le hace a los ecuatorianos. Concretando esas acciones en un corto plazo, ahora sin recursos, urge inyectarle liquidez también a la economía y sabemos que el crédito es fundamental en ese espacio, pero traba también significa que, por ejemplo, en los acuerdos comerciales, que es un tema que les compete, en los acuerdos comerciales se fijen con la Unión Europea, por ejemplo, excepciones en los servicios financieros, así consta en la excepción 7 cuando se habla de servicios financieros para la contratación pública, por ejemplo. Si hablamos de la necesidad que hay en el país de que se deba aplicar un acuerdo diferenciado, de que no somos un país desarrollado, que lo que necesitamos es más bien impulsar, atraer a la banca internacional para que haya competencia, para ver si ahí bajan las tasas. Con Estados Unidos no se va a incluir este tipo de excepciones, ¿qué es lo que se está considerando? Con los Estados Unidos. Yo creo que con los Estados Unidos lo que primero que necesitamos es tratar de aperturar esta negociación del acuerdo comercial integral, esta segunda fase, porque ya tenemos la primera fase y eso es algo que tenemos que lograrlo como país. Ya hay los detalles de negociación, yo creo que, insisto, es muy temprano para mencionarlo, pero efectivamente nosotros desde el sector empresarial, desde el Comité Empresarial Ecuatoriano, siempre hemos solicitado que uno de los requisitos que se requiere para poder reactivarnos económicamente es la flexibilización de las tasas de interés, es lograr créditos diferentes, productos financieros diferentes, con periodos de gracia, porque imaginémonos en estos momentos las empresas que están pasando un mal momento, por ejemplo, en el sector turismo, del sector comercial, del sector de bares y restaurantes, que requieren mucho del relacionamiento social para poder generar utilidades. No podemos hablar de darles un crédito duro porque no van a tener con qué pagar, ¿no? Entonces hay que ver la manera de buscar productos financieros distintos y yo creo que en ese sentido el llamado que hizo el presidente de la República es extremadamente positivo, pero claro, tiene que hacerse desde un punto de vista técnico, cuidando el riesgo país, analizando también cómo cuidar los depósitos de los ciudadanos que están en el sistema financiero, pero hay que trabajar muy fuertemente y esto es algo que efectivamente hay cómo hacerlo ahora porque tenemos un riesgo país bajo y esperemos que el sector financiero responda con esta iniciativa y esta innovación de nuevos productos que nos permitan reactivar sobre todo económicamente. Para considerar, yo hablaba de la posibilidad de atraer la banca extranjera, considerando que estamos hablando de acuerdos comerciales y puede ser temprano para conocer las líneas sensibles, pero no para la necesidad y reconocer la necesidad que tiene el sector y que tiene la economía ecuatoriana. El presidente ha hecho un pedido a los bancos por un lado y a las cooperativas para que bajen las tasas de interés, que amplíen los plazos de los créditos. Los bancos tienen hasta fin de mes para presentar a la Super cómo van a aplicar esta reducción de los segmentos, que es lo que se ha anunciado ya de los segmentos crediticios, y se ha dispuesto que los techos máximos de las tasas de interés para cada uno de los segmentos sea fijado mensualmente por la Junta. Pero se necesita mejorar esas tasas para poder reactivar emprendimiento o microcrédito. ¿Qué han propuesto sobre eso las cámaras y sobre la posibilidad de atraer la banca extranjera, pero poner las condiciones para eso? A ver, lo primero es conseguir recursos frescos y baratos, ¿no? Eso yo creo que es importante. El presidente de la República hizo un ofrecimiento en la campaña de traer $1.000 millones de organismos multilaterales para prestar a una tasa de interés del 1 al 2%. Eso es fundamental. El problema es que ojalá ese ingreso de recursos no se encarezca el momento que llega acá al Ecuador, porque lógicamente el riesgo país juega un papel importante en la fijación de las tasas de interés. Y respondiéndole a lo que usted me preguntaba, los acuerdos comerciales también justamente lo que buscan no es solo la transacción y el beneficio en bienes, sino también en servicios, es decir, fijar las condiciones adecuadas para que venga esa banca extranjera, porque la competencia genera excelencia y lógicamente todos vamos a ser beneficiados. Ahí el Ecuador yo creo que tiene un desafío muy fuerte en materia comercial de buscar
el acercamiento con los Estados Unidos, lograr ese acuerdo tan anhelado por todo el sector productivo ecuatoriano, también el tema de la Alianza del Pacífico, y no nos olvidemos también de los mercados asiáticos y euroasiáticos. El Ecuador tiene un gran potencial agroalimentario, y ya lo demostramos en el 2020. Podemos alimentar al mundo, logramos un récord histórico en las exportaciones no petroleras, y el mercado asiático y euroasiático y el de Medio Oriente tienen una gran potencialidad de adquirir productos alimentarios ecuatorianos, donde los principales productos de exportación nuestros tendrán un crecimiento exponencial, porque eso lo que va a ayudar es a generar esos más miles de millones de dólares que pueden venir al país y, lógicamente, generar ese bienestar a través de la generación de empleo y recursos para el Estado, ¿no? Felipe Rivadeneira, el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano y en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Estefi, a ustedes un abrazo fuerte. Un buen día. Igualmente, 7:11 en Contacto Directo. El presidente Lasso ofreció una consulta popular en los 100 primeros días de gobierno a fin de evitar que una frágil mayoría parlamentaria le fije el mandato. Alfredo, buenos días, ¿cómo te va? Buen día, Estefi. Buenos días a todos. En 31 años de 42 de democracia ocurre lo inaudito, que un presidente elegido por mayoría nacional absoluta vea amenazado su mandato porque una mayoría móvil parlamentaria iluminada por el Espíritu Santo decide apoyar lo bueno y no apoyar lo malo. Este derecho casi divino no lo dio el pueblo, que eligió asambleístas con mayorías provinciales en primera vuelta. Para no distorsionar lo ofrecido al pueblo, es necesario consultarle. En caso contrario, resulta que soberanía nacional reside en la Asamblea, la cual señala que la soberanía es amenazada por hiperpresidencialismo que ellos mismos aprobaron. Para que un pequeño grupo de asambleístas que completa la mayoría no sea el mandante, se requiere que el pueblo se pronuncie. Sobre autonomías de Banco Central, de IES y de universidades, reforma tributaria diferenciada para los que menos ganan, Comisión Internacional contra la Impunidad aprobada por la Asamblea, supresión de Consejo de Participación, bicameralidad con senadores nacionales, prohibición de explotación minera en áreas protegidas y apertura a banca extranjera en acuerdos comerciales. Debe pedirse como enmiendas constitucionales, no como reformas, tal como Corte Constitucional aprobó consultas de Correa y Moreno. Traería como anexos legales leyes modificadas por enmiendas que no pasen por la Asamblea porque las aprueba directamente el pueblo. Esta opción permitirá cumplir el mandato popular. Vamos a una pausa y al volver, cómo avanza el ambicioso plan de vacunación del nuevo gobierno. Hay vacunas para cumplir con inocular a 9 millones de ecuatorianos en estos 100 días. Vamos a conversar con la ministra de Salud Pública, Jimena Garzón. No se vayan. Vacunar a 9 millones de personas en 100 días es una apuesta generosa, por no decir arriesgada, que toma el gobierno nacional. Y es generosa porque apunta a vacunar 90.000 personas por día, y es arriesgada porque promete una inmunización sin tener en sus manos hoy las dosis necesarias para hacerlo. Pero hay una aspiración legítima y, por qué no decirlo, una expectativa optimista de la población que espera una verdad, esta verdad, en medio de un manejo previo catastrófico de la pandemia. Jimena Garzón, ministra de la Salud, buenos días y bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. ¿Cómo está? Muy bien, Buenos ministra. días. ¿Usted cómo le va? ¿Cuántas personas están vacunando diariamente? Un promedio aproximadamente de 47.000 personas. Y para llegar a Ayer 9 millones en vacunamos 100 días deberían ir a un ritmo de 90.000
personas por cada jornada? ¿En qué momento se va a incrementar el número de inoculaciones para poder alcanzar la meta que se han planteado? Es importante, Lenin, que usted recuerden también nuestros amigos televidentes que esto es un plan estratégico, es un plan epidemiológico trazado para poder cubrir a las poblaciones por prioridades. Entonces nosotros estamos empezando a cubrir a aquella población que quedó rezagada, a los adultos mayores que ustedes comprenderán. Nuestro país es un país joven, por lo tanto, las poblaciones de adultos mayores son menores que las de los adultos jóvenes. Por lo tanto, sí, nosotros tenemos planificado que en las primeras semanas, sobre todo la semana anterior y esta, la cobertura de las poblaciones va a ser menor. Por lo tanto, cuando nosotros implementemos nuestras estrategias de mingas de vacunación, vamos a poder cubrir a un mayor porcentaje de la población. Como les digo... ¿Y cuándo empieza eso? ¿Cuando lleguen las vacunas al país? ¿Cuando exista una disponibilidad mayor de vacunas que la que hay en este momento? Bueno, nosotros vamos a tener hasta fines de junio 1.900.000 vacunas. Nosotros tenemos planificadas hacer las mingas de vacunación a partir de esta semana. Vamos a tener puntos de vacunación que van a poder alcanzar una mayor población. La próxima semana haremos nuestras mingas porque tenemos planificado ya cubrir poblaciones más jóvenes. Usted dice 1.900.000 vacunas vamos a tener en junio. Son las vacunas que dejó negociadas, tramitadas el gobierno anterior. Bueno, nosotros hemos hecho ya algunos avances. Estamos terminando esta semana de hacer nuestra negociación con las vacunas de CanSino. Estamos adquiriendo 6 millones de dosis. Estamos solicitando que estos 3 millones nos entreguen en este mes o máximo en los primeros días de junio. Y el próximo mes recibiremos los otros 3 millones. También hemos hecho ya alcances, negociaciones, contactos. Estamos afinando nuestra compra de las vacunas de Sputnik y recibiremos las primeras... Nos ofrecieron cientos de miles de dosis a finales de este mes y principios del siguiente. Nosotros estamos seguros que nosotros vamos a cumplir con el mayor plan de vacunación de la historia del país. Ministra, este plan de vacunación, Permítame un segundo, ministra, por favor. Y le interrumpo porque el último ministro que estuvo ocupando la cartera que usted hoy lidera nos comentó en este mismo espacio que el problema que había en el país, en el Ecuador particularmente, y que se replica en otros países del mundo, es que las farmacéuticas, así como la iniciativa COVAX, estaban incumpliendo con los cronogramas previamente establecidos, con la cantidad de vacunas que ellos habían ofrecido. Yo le pregunto, ¿esta situación continúa? ¿Hay alguna manera de acelerar los procesos de entrega para que se cumplan los planes ambiciosos y que la ciudadanía, por cierto, está expectante y esperando a que efectivamente se cumplan? Sí, nosotros estamos haciendo un trabajo minucioso, tanto dentro del Ministerio de Salud, el señor Presidente de la República, el señor Canciller. Estamos haciendo un contacto constante con las farmacéuticas. Nosotros hemos regularizado algunos de los contratos. Hemos tenido conversaciones con COVAX. De hecho, sabemos que vamos a recibir 1.500.000 dosis más de Sinovac. Estamos haciendo todo lo importante, los trámites necesarios para que las vacunas arriben acá al país a la brevedad posible. De hecho, por ejemplo, hoy llegaron 204.000 dosis de AstraZeneca. El próximo fin de semana van a llegar 206.000 más. Hasta fin de mes van a llegar 410.000 dosis de AstraZeneca. Hasta el 16 de junio van a llegar 336.000 dosis más. Por lo tanto, ustedes pueden ver que están llegando suficientes dosis de AstraZeneca, de COVAX, están llegando las dosis de Pfizer cada semana.
Están cumpliendo y nosotros estamos además ministra, apelando. pero no en la cantidad necesaria para cumplir esa meta altísima que ustedes se han puesto. Esperemos. Por eso estamos deberían llegar nosotros, de a millones, no de a cientos de miles cada 15 días. Nosotros estamos justamente comprando las 6 millones de CanSino. Recordemos que esas 6 millones de CanSino son unidosis, es decir, con nosotros con 6 millones de CanSino podemos cubrir 6 millones de ecuatorianos. ¿Esa vacuna de CanSino ya pasó el proceso por la Agencia de Regulación y Control Sanitario? Sí, todo está ya regular y nosotros estamos finalizando justamente esas firmas de esta semana. Ministra, ¿cómo está lidiando? Dígame, ministra. Sí, yo quiero aprovechar este espacio porque es importante, Lenin, pedir a la comunidad, pedir a la población que asistan a las jornadas de vacunación. Esta es, como les decía, la jornada de vacunación más grande y más importante del Ecuador. ¿Cuál es el porcentaje de ausentismo, ministra? De un 100% convocado, ¿cuántos no van? Sí, este no es un plan de gobierno, este es un plan nacional. Todos tenemos que apoyar el hombro. Recuerden que tenemos 3 estrategias importantes. Nosotros tenemos nuestros centros de vacunación que funcionan de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Tenemos nuestros puntos de vacunación los fines de semana que también funcionan de 7 de la mañana a 5 de la tarde, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, perdón. Tenemos nuestras jornadas masivas de vacunación que serán comunicadas por medio de nuestra link de vacunación. Tenemos además las brigadas en las cuales nosotros iremos de casa a casa, de puerta a puerta, voceando hasta los rincones más pequeños del país, más lejanos del país, porque para nosotros es importante llevar la vacunación a la gente. ¿Cuál es el porcentaje de ausentismo? Bueno, no existe un porcentaje determinado porque ustedes tienen que saber que las poblaciones son móviles. Este es un plan dinámico. Nosotros estamos haciendo la convocatoria a las personas. No es como que tenemos una población fija a la cual nosotros tenemos que decir, tal día tenemos que vacunar a tantos miles de personas. No, nosotros sabemos por estrato poblacional cuál es nuestra población objetivo. Esa es una técnica epidemiológica y estadística, son poblaciones móviles. Entendido, nosotros tenemos programados un porcentaje que tenemos que cubrir. Estamos yendo bien, estamos yendo muy bien. Sin embargo, yo pido, sobre todo aquí en la ciudad de Quito, hemos visto que existe todavía ausentismo, porque nosotros tenemos un padrón que tenemos como población objetivo llegar. Sin embargo, necesitamos más de su apoyo. Ministra, ¿cómo está lidiando usted con mayores, este asunto de la corrupción dentro del Ministerio de Salud Pública? El problema es estructural. Lenin. El problema de la corrupción es importantísimo, ministra, porque lo atraviesa transversalmente esta cartera de Estado. Se evidenció en la pandemia y esas cosas no desaparecen de la noche a la mañana. Hubo corrupción al inicio del supuesto plan de vacunación del anterior gobierno y el país no quisiera que esto vuelva a ocurrir. Entonces, ¿qué medidas se están tomando para evitar aquello? Toda la información que nosotros estamos compartiendo es completamente transparente. Ustedes pueden entrar al link de la vacunación, que aprovecho para decir que es lugarvacunacion.cne.gov.es. Voy a repetir nuevamente, lugarvacunacion.cne.gov.es. Aprovecho además para decirles que las aplicaciones que nosotros lanzamos en la noche del domingo están activas. Si ustedes quieren cambiar su lugar de vacunación, pueden acceder a este link, pueden cambiar su lugar de vacunación. Si ya recibieron su vacuna, pueden acceder a este mismo link y pueden actualizar sus datos. Pueden colocar ahí que ustedes ya se han vacunado, con qué vacuna, en qué fecha, para nosotros poder liberar esos cupos para personas que no han recibido aún la vacuna. Ministra, ¿qué es la queremos transferencia? agradecerle ¿Cuál es la transferencia? por su participación en el programa. Lamentablemente el tiempo se nos terminó. Le hicimos algunas preguntas, usted prefirió referirse a otros temas. Habrá con toda seguridad otra oportunidad para tratar de volver a abordarlos. Jimena Garzón, ministra de Salud Pública, gracias por acompañarnos esta mañana en Contacto Directo. Así llegamos al final de Contacto Directo. A ustedes, gracias, su sintonía. Lenin, ya vienen las noticias. Manténgase con nosotros y que tengan un buen día y que hoy gane la tricolor contra Perú.